jovenzazo de 20 años, estrenándose en las letras. Y bueno, pues me encanta que me haya invitado a presentar esta antología, esta breve antología de cuentos. Pues más que antología, porque no es una recopilación, es el primer tomo de cuentos. De hecho ponen volumen 1, ¿va a haber otro o qué? Sí. Ah, bueno, pues entonces va a venir otro, pues volumen 1 de cuentos. ¿Y por qué para mí es un privilegio? Primero, los privilegios requieren responsabilidad. Todo privilegio conlleva responsabilidad. ¿Qué significa? Si yo tengo un celular, tengo que ser responsable con el celular. Si yo tengo el privilegio de presentar un libro, tengo que ser sumamente responsable con la palabra, porque puedo lastimar y podemos condenar a otra persona a que no vuelva a hacer este atrevimiento maravilloso que ya citaré porque al final. Yo soy profesora de aquí de la facultad desde hace muchos años, profesora de asignatura de aquí hace 20 años y de la UASM de tiempo completo hace 18. Trabajo temas de literatura, principalmente novela de guerrilla en México, desde hace ya muchos años. Soy una ferviente impulsora de la escritura creativa y de romper con las estructuras un poco en las ciencias sociales, debido a que se quedan tan duras y tan lejanas de lo que es la vida cotidiana que la gente no se acerca a ellas. Nadie nos lee, nadie. Y sí o no, es aburridísimo ir a una fiesta y que alguien hable solo de Kant o de Bourdieu o de Foucault, es súper aburrido, ¿no? Entonces, el arte siempre es una forma de autoconocimiento, ¿no? Sea que seamos sensibles a ese arte, cualquiera que sea su manifestación, literaria, cinematográfica, fotográfica, etcétera, ¿no? Pictórica, escénica, tanto para quien la contempla y la percibe como para quien la crea, ¿no? Son procesos de autoconocimiento. Entonces, partiendo de ese punto, es que yo voy a comentar los cuentos que llegaron a mi mano o a mis manos para, digamos, hacer su presentación como debe de ser, principalmente a una primera obra, a una ópera prima, que es la tuya, y que además el título es maravilloso, que es mundano. Cuando hablamos del mundano, ¿no? Hablamos de lo terrenal, hablamos de lo carnal, hablamos de lo finito, hablamos de no tenerle miedo a esa escasa trascendencia llamada vida más allá. Y digo escasa porque pues no sabemos qué es. Y curiosamente luchamos por utopías que van a ser mañana, pero nos olvidamos del hoy, de lo mundano, de lo concreto, del presente, de cómo lo vivo, diría Nietzsche, ¿no? De cómo yo lo voy a bailar o a beber o a cantar o a escribir. Y me parece que Ricardo logra en estos cuentos precisamente trazos muy con varias capas en sus personajes, de eso que nos inquieta en la vida cotidiana, desde una Lupe que tiene 15 años y su preocupación es su fiesta de 15 años, que sea igual a la de sus amigas de clase media o clase alta, a la cual a una de ellas le regala un Mini Cooper y ella ya se ve su vida en un Mini Cooper, ¿no? Hasta un personaje como Efrén, a quien le parece que sí es Efrén, ¿no? A lo que lo grave son los baños públicos, ¿no? Justo yo yendo al edificio aquí de profesores, entro al baño y me doy cuenta que quien hace los baños es varón, porque no piensen que las mujeres nos sentamos. Y entonces una se sienta y se pega en la puerta, ¿no? Con la cabeza porque no cabemos. Entonces, lo dejo para preocupación para futuros ingenieros. Comienzo entonces. Y voy a referir a una gran escritora que ya murió, Esther Seligson. Chicas, creo que más que nunca es vigente Esther Seligson, una mujer muy rebelde en su momento, y escribió un prólogo para un gran escritor que poco se conoce, que es Francisco Tario. Francisco Tario fue un escritor que fue, digamos, no formó parte del mainstream, porque mientras todo el mundo escribía o del boom latinoamericano o incluso de la Revolución Mexicana, él estaba escribiendo sobre las clases bajas de Iztapalapa.
Y curiosamente, en lugar de, hay una novela de la Revolución Mexicana de Mariano Azuela que se llama Los de Abajo, él tiene una gran novela que se llama Aquí Abajo y habla de Iztapalapa, ¿no? Entonces rompe con el canon y poco se difundió, digamos, poco trascendió. Algo parecido le pasó a Josefina Vicens. Pero bueno, quiero recuperar un parrafito de Esther Selixson para entrarle a los cuentos de Ricardo, por favor. Entonces voy a leer este pedacito donde comienza y dice: entonces hay que buscar puertas, puertas para salir, salir siempre, irse para nunca regresar ni devolverse. ¿Y de dónde y hacia dónde? Ah, pues eso sí, quién sabe, porque da igual acostarse a dormir y entrar en un sueño para nunca jamás salir de él, que despertar para encontrarse durmiendo en el sueño de otra persona, o soñar que uno despierta en su propio sueño a su propia muerte, que, por otra parte, puede tratarse únicamente de una pesadilla, ya que el dilema es siempre igual: no saber uno si realmente vive o está muerto, si es uno siempre el que es o cree ser, o el que los demás creen que uno es, si existe un límite entre lo que se ve y lo que se percibe, entre lo que se dice y se calla, el ruido y el silencio, la luz y lo oscuro, lo asible y lo inasible, lo fantástico y lo onírico, lo imaginario y lo que salta a la vista por su evidencia lógica, científica, entre lo razonable y lo sobrenatural. ¿Quién es quién y qué es qué? Los hombres y las mujeres. Pueden ser cosas o animales, los animales cosas, las cosas hombres, mujeres y animales. O fantasmas, todo y todos, pues sin duda hay otras alternativas que únicamente las de vivir o morir. Y esos son los cuentos de Ricardo. No sabemos si estamos en un sueño, si se está muriendo, si estamos en el deseo, ¿sí? Y entonces comienzo señalando que estos cuentos tienen una introducción hecha por Ricardo. Está el prólogo, ¿no?, que lo hace el Lobato, una persona específica, habla sobre los cuentos de Ricardo, pero Ricardo se toma la molestia de crear o construir o escribir una introducción a sus cuentos. ¿Y por qué me llama la atención? Porque desde mi punto de vista, esta introducción es una suerte de declaración de intenciones. ¿Qué es una declaración de intenciones? Es una postura ante la vida. Es un colocar el por qué y para qué estoy escribiendo, desde qué necesidad, desde qué grito silencioso, desde qué entraña, es desde donde estoy escribiendo, y para quiénes y para qué, ¿sí? Y justamente hay una gran frase donde dice hacerle frente a la vida, pero es hacerle frente a la vida, él dice no explicándola, sino precisamente desde la excepción, desde aquello que no forma parte de la vida cotidiana, que nos rompe esa cadena de la vida cotidiana, y ahí es donde caes precisamente en un existencialismo muy interesante que también voy a rescatar. La excepción en los cuentos de Ricardo pueden ser la fiesta de 15 años de Lupe, la fe, ¿no?, la búsqueda de la fe de alguien, ¿no?, y la pregunta de ¿llegó? Depende, ¿no? Es un cuento muy breve al estilo Monterroso, al viejo estilo Monterroso, ¿no?, de la microficción, que es con el que abre además. La organización de los baños, ¿no? Es decir, la excepción puede ser cualquiera de las que ustedes tienen, lo que aqueja a cada quien. No los grandes temas, aunque están detrás los grandes temas. Es decir, aquí lo que es muy interesante es que las preguntas existenciales que los personajes se van a hacer a lo largo de los cuentos caen en los grandes temas de la condición humana. La identidad, la pertenencia, el desapego, el sentirse que no se pertenece a ningún lugar, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero eso ya me voy con los cuentos. Ahorita estoy meramente con la declaración de intenciones. Ricardo plantea en su introducción que lo trágico es necesario. De lo contrario no se podría vivir todo el tiempo feliz, efectivamente. Si el orgasmo fuera orgasmo todo el tiempo, dejaría de ser orgasmo, ¿no? Necesitamos del dolor para ese contraste, necesitamos de la normalidad para ese contraste, para cuando venga ese orgasmo, pues quererlo más y más, con sus límites y sus responsabilidades, evidentemente,
pero precisamente él dice, lo trágico es necesario, la tragedia en estos seres es necesaria, de lo contrario se pierde el sentido existencial. Y eso es súper interesante, es una declaración de intenciones franca, plena y llana. Porque entonces dice, ¿qué pasa si no se actúa? Esa es una de las grandes preguntas que atraviesa todos los textos, ¿no? Están atravesados todo el tiempo por esta pregunta, en donde no hay respuestas ni explicaciones. No las van a encontrar. Esas son de ustedes, es de quien lee. Están los personajes que van a encontrar sus propias respuestas o sus propias soluciones, incluso una de ellas muy drástica. Una se queda allí en un sueño, ya veremos el último, ¿no? Pero precisamente esas preguntas se van a hacer en la vida cotidiana. Y por ejemplo, Efrén, que es el personaje principal del cuento que lleva el nombre del libro, que es mundano, implica, por ejemplo, en Efrén no hacer nada. Y dice, no ser el que habla, sino el que responde. Efrén no es el que habla, es el que responde. Es el lugar que ocupa en la vida, es esa postura, es esta declaración de intenciones donde cómo le voy a hacer frente a la vida. Una vez dicho entonces esto en torno a la declaración de intenciones, muy al estilo de Mario Lebrero, que tiene una declaración de intenciones, por ejemplo Juan Vicente Melo también tenía su declaración de intenciones, Clarice Lispector tenía su declaración de intenciones, estoy pensando quién más tenía su declaración de intenciones, Josefina Vicens tiene de alguna manera una declaración de, Salvador Elizondo tiene una declaración de intenciones, es decir, hay quienes se atreven además a plantear su postura sin importar lo que la otra persona o los lectores pensarán. No hay concesión, no van a apapachar a quien les lea, todo lo contrario, van a buscar lectores que se comprometan con esa lectura, de lo contrario no les interesa. Y es el tipo de literatura que a una le interesa, justamente. No la que habla bonito y la que es condescendiente con una y entonces mira, todo va a estar bien lindo, ¿no? Porque incluso parecería que el optimismo de los 15 años, ¿no? Donde Lupe de alguna manera se encuentra, no vamos a espolear, ¿verdad? Pero donde de alguna manera se encuentra, tiene una parte fatalista también, ¿no? Entonces, vamos por partes. Justo. Entro a 15 años. Me voy a saltar algunos cuentos porque no se trata de hablar de cada uno de los cuentos, ¿no? Sino que ustedes lean los cuentos. Entonces, los 15 años para mí tienen una mirada muy crítica, incluso sociológica, sin caer en el intelectualismo. Es decir, Ricardo no intelectualiza los cuentos para poder explicar sociológicamente el sentido de pertenencia, la identidad, los procesos de enclasamiento, las clases sociales, el racismo, el clasismo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los problemas de género, ¿no? No, pero están ahí en la historia narrada de Lupe, ¿no? Una chavita que va a cumplir 15 años y que quiere su fiesta de 15 años. Quizá para cualquiera de nosotras sería como, qué flojera una fiesta de 15 años a estas alturas, pero yo que doy clases en otras universidades y que muchas y muchos de sus estudiantes pertenecen a sectores realmente bajos, les puedo decir que añoran 15 años. Y no podemos criticar eso. No podemos criticar eso, no podemos, digamos, juzgar eso a partir de nuestra propia pertenencia. Y lo que logra Ricardo aquí es trasladarse a un personaje de clase baja que por azares de una situación que fue una beca, entra a una escuela de clase media, media alta, pero que nunca va a pertenecer. Quienes hayan tenido un familiar o alguien cercano o cercana que haya estudiado en el TEC, becado y becada, sabe que no pertenece ahí. Y acaba no identificándose y acaba saliéndose. Eso le pasó a un sobrino. Era el chavito de 10, lo becaron y acabó yéndose al poli. Porque dijo, no soy del TEC, porque nunca iba a pertenecer a su TEC. Oye, ¿me das un aventón? No. ¿Por qué no? Porque tú vives en un lugar muy feo. No, porque tienes piojos. No, porque eres moreno. No, porque mi mamá no me deja. No vaya a ser que se me pegue el ovario. ¿Sí me explicó?
Es un personaje muy interesante donde Ricardo logra trasladarse y problematizar desde ahí. Pero además hay algo muy interesante en la experimentación de Ricardo. Y eso es algo que a mí me fascinó. Evidentemente, todavía con una escritura juvenil de un chaval que se atrevió a escribir unos cuentos durante la pandemia, como aclara, los escribí, los deseché, los rehice, los busqué, los encontré, los deseché y bueno, les dio la vuelta 10,000 veces hasta que decidió enfrentar su propio destino, que es el escritor, digamos su voz, y se publicaron. Tiene una experimentación continua a lo largo de los cuentos, que en 2 lugares me llamaron mucho la atención, que es el Mundano y 15 años, que es un narrador selectivo. ¿Qué es un narrador selectivo? En literatura conocemos todos la primera persona, ¿no? El yo, la tercera persona que es omnisciente, ¿verdad? Que es el que sabe todo, conoce todo, las emociones, todo, incluso lo que piensan los personajes. Está en segunda persona. ¿Alguien ha leído Aura de Carlos Fuentes? Una obra maestra, porque además de una profundidad que no se nota al principio, pero ya con la madurez, cuando tengan años después, la vuelven a leer y van a decir, Fuentes es Fuentes por Aura. No, no es cierto, digo, no soy muy fan de Fuentes, pero Aura es una obra maestra, y justamente es en segunda persona. Todo el tiempo está interpelando a quien lee. Tú. Está el testigo, ¿no? Hay como distintos tipos de narradores. Ricardo tiene en este cuento, al principio me saltó y tuve que leer, confieso, 3 veces el cuento, porque primero pensé que era un error, ¿no? Era un error justo de perspectiva, pero luego entendí que no. Y claro, no es que esté mal escrito, lo mismo me pasó precisamente con James Salter y un cuento que se llama Cometa, y precisamente con Edgar Keret, un judío israelí, de un texto, un cuento que se llama Una hermosa pareja. ¿Qué significa el narrador selectivo? Esos cuentos los tuve que leer como 3-4 veces hasta la fecha. Brinca de perspectiva en perspectiva, es decir, está la tercera persona narrando y de repente aparecen las disertaciones de Lupe en primera persona o las del tío Tibu en primera persona, luego saltan los diálogos con una tercera persona haciendo las acotaciones, vuelve a una primera persona y entonces exige una lectura muy atenta donde no es que esté mal estructurado, es que precisamente hay un arriesgue, hay una experimentación en la escritura para ir más allá de una narrativa que ya conocemos, que es tercera persona, sus diálogos, primera persona, algunos diálogos, sino aquí él trata de meter distintas dimensiones y distintos puntos de vista. Entonces el narrador selectivo es quien va a elegir un personaje y le va a pasar el micrófono y de repente va a hablar esa persona. Estos cuentos que les comento, El Cometa y Una hermosa pareja, son complejísimos porque de repente es, ¿quién está hablando? ¿No? Si estaba hablando la señora, ahora ¿por qué está hablando el señor? Claro, exige de un lector, una lectora súper atenta, obligadamente, ¿sí? Y lo que me gusta mucho aquí es que al pasar esa voz, al mismo tiempo o paralelamente, una de las grandes capas de este cuento es la transformación de Lupe. Cinematográficamente sería un gran personaje, ¿eh? Es decir, cuando un cuento logra llevarse al cine, cosa que es imposible con Rulfo, ya filmaron por fin Pedro Páramo, pero les aseguro que no va a quedar bien, les aseguro que no le va a llegar ni a los talones, pues porque es muy difícil llevar a Rulfo. Lo más parecido desde mi punto de vista a Rulfo es Cuento de hadas para dormir cocodrilos, ¿no? Es lo más parecido a un Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? Pero lo que es muy interesante cuando un personaje logra trasladarse al cine es por lo visual de las imágenes. Lupe es muy visual, pero al mismo tiempo se va notando esta transformación en el personaje para la resolución que va a tomar y que pareciera optimista. Pero es que además los cuentos de Ricardo, aunque parecieran justamente de simples mortales que padecen, que la están, digamos, existencialmente pasando muy mal,
tienen siempre brillos y atisbos de un optimismo maravilloso que no es fácil de descifrar, ¿sí? Y sin embargo, el Lupe tampoco es tan optimista que digamos, ¿no? Es súper interesante. Pero ahora sí me voy a mis rayoneos de uno de los cuentos, ¿no? Que fui, quien ha tomado clase conmigo entiende de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ok. Mundano. Mundano es el cuento que le da nombre al libro. Y me parece que Mundano no solo logra una voz súper sólida, sino que ya empiezas ahí a dar atisbos de lo poético. ¿Qué es lo poético? Elevar a belleza, no solamente a descripción, sino decir con palabras bellas, incluso situaciones muy grotescas, ¿sí? O muy intensas, o muy fuertes. Evidentemente, Efrén es el personaje principal y está en primera persona. Los diálogos están en tercera persona. Cuando pasan los diálogos, hay un narrador que me aclara quién es quién. Y luego brinca a unos flujos de conciencia que es el del personaje. Pareciera un largo monólogo que en realidad no lo es, porque al final está conversando con sus compañeros de trabajo, en el pleno chisme, como cualquiera de nosotras y nosotros. Pero lo que es muy interesante, y evidentemente no les voy a descifrar el cuento, ni les voy a contar el cuento, pero lo que sí es, lo que yo percibí en el cuento, es que Efrén, primero es un personaje que padece el futuro. Está muy mal parado en el mundo, es un personaje al que le va muy mal, ¿no? Se entrevé una depresión que no es evidente, hay un agobio existencial y hay una evasión continua. Eso hace evidente que su peor enemigo, ¿sí saben la estructura del cuento o no? El cuento tiene que tener un conflicto, si no se vuelve relato. No es que sea mejor o peor, son distintas estructuras narrativas. El relato no necesariamente tiene conflicto, puede tenerlo, pero el cuento obligadamente debe tener un conflicto, es decir, el personaje debe tener un deseo para echarlo a andar y debe de encontrar obstáculos que tiene que sortear. El cuento es la forma más parecida a la forma primigenia de narrativa que es el mito, ¿sí? El mito, digamos, es que al personaje principal se le impone su destino. Ajá. En el cuento moderno, de alguna manera las circunstancias se le imponen al personaje. No es que él decida meterse en problemas como a los personajes de la novela moderna, por eso es novela. La novela apela al libre albedrío del personaje, ¿sí? Donde va a emprender la acción a partir de determinadas situaciones. En el cuento es inevitable y por eso, como dice Cortázar, es un knockout, ¿no? Son atisbos de lucidez, son luminosos, como dice Piglia, son luminosidades breves, es decir, no tiene que ver con lo largo o lo corto del texto, sino que la acción ocurre en un momento tan rápido que puede ser 10 páginas, puede ser 50, puede ser 5, puede ser un párrafo, puede ser una narrativa muy breve, pero ocurre, ¡pum! No se indaga mucho en el personaje, no se profundiza en el personaje, es decir, no hay un gran desarrollo porque todo va dirigido a la acción y se le imponen esas circunstancias. Bueno, tenemos a un Efrén donde se le imponen unos obstáculos brutales que es el mismo. El peor enemigo de Efrén es el mismo y él batalla contra eso todos los días. Y curiosamente está en espera, ¿verdad?, de un deseo, de una añoranza que después nos va a revelar más adelante que se llama esperanza. El ser amado se llama esperanza. Y justamente el personaje de Efrén no le gusta la vida, no se conmueve, la detesta. Por otro lado, la ama. Por otro lado, añora. Por otro lado, manifiesta. Está lleno de claros oscuros, es contradictorio. ¿Sí? Se le muere una abuela, que tenemos dos, una se le muere. ¿Qué representa la abuela? ¿Qué representa lo materno? El apego, el arraigo, la tradición, lo familiar, la seguridad, el vínculo con la humanidad.
En el momento en que muere la abuela, se evidencia todavía más el abismo de Efrén en relación con su mundo, porque es un personaje que no le importa lo que digan los demás, no le importa la moral, no le importan las construcciones sociales y, por lo tanto, no le importa si no llora por su abuela. Y eso me lleva a un personaje muy similar, ¿verdad?, a Meursault, el personaje del extranjero de Albert Camus, ¿sí? Donde precisamente empieza recibiendo la noticia de que la madre muere, ustedes ya saben de qué hablo, ya caché, ¿no? Y bueno, el hombre acaba siendo juzgado porque no llora por la madre, no porque mató a un tipo. Aunque el cuento de Ricardo, el cuento de Mundano, el mundo donde vive Efrén es distinto y distinta circunstancia, es un personaje muy parecido donde no va a mostrar emociones, no le interesan las convenciones, ¿verdad? Es indiferente, digamos, a la muerte de la abuela. Hay una alienación a partir de su trabajo, hay una carencia de sentido, ¿verdad? Y por lo tanto, pues hay ahí un desgarre mientras va narrando el personaje. Lo que yo veo en el narrador, en esta primera persona, es una exploración personal donde se ve reflejado ahí quien narra. Y se está desgarrando mientras va narrando. Incluso es vertiginoso, un poco me recuerda a La caída también de Albert Camus, donde hay un monólogo intenso, ¿no? Y es vertiginoso. Y hay una serie, hay como 3 párrafos que son vertiginosos y que empieza uno a entender que está entrando al clímax del cuento, ¿no? Entonces, bueno, aquí para mí los personajes de Ricardo huyen de los clichés, de las convenciones, no le interesa lo que los demás piensen, o sea, me queda clarísimo, y hay una relación precisamente limítrofe con la belleza de las cosas. Son personajes ambiguos, contradictorios, que por un lado aman la vida, pero por otro lado la detestan. La abuela muere y por un lado la odia, le vale madre la abuela, y por otro lado la extraña o la añora, o luego dice, pero pues si a mí ni me interesa, además me trataba mal, y empieza a despedorrar de la abuela. Pero por otro lado también hace ver que necesita ese abrazo materno, ¿sí? Entonces, son personajes muy profundos, muy de exploración personal, de preguntas que también van atravesando los textos, que es quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Es decir, son cuentos con problemáticas de identidad. Y más allá precisamente de esa conciencia que se desgarra mientras dice lo que dice y que atraviesa problemas de clase, de pertenencia, de identidad, etcétera, sin rayar en el discurso sociológico y en la glosa académica que no nos interesa, me parece que es un gran atrevimiento el que Ricardo ha hecho. Yo le preguntaba si había tallereado los cuentos, me dijo que no. Siempre recomendaré que se tallereen los textos porque es donde se aprende a escribir cada vez mejor por las realimentaciones que van ocurriendo. Y voy a citar precisamente a mi maestro, que es escritor, poeta, un gran novelista, se llama Eduardo Parra Ramírez, y él siempre me dice, el talento es saber lo que quieres, lo demás es trabajo. Es decir, escribiendo y escribiendo y escribiendo es que tú vas a encontrar esa voz que ya tienes muy sólida y la vas a profundizar y la vas a cada vez, digamos, a afinar, a sofisticar cada vez más en términos literarios. Siempre una primera obra, digamos, deja ver el perfil de quien escribe. Hablemos ya a la 5ª obra, a la 6ª obra, pero este es el arranque, ¿sí? Y entonces, sí me gustaría, rápidamente, para cerrar, con la lectura de un textito, de un parrafito muy breve, de Mircea Eliade. Todo el mundo conoce o ha oído de Mircea Eliade. Mircea Eliade, un antropólogo, que escribió en 1934 un texto que se llama Invitación al ridículo.
Y dice la primera oración: pienso que el ridículo es el elemento dinámico, creador e innovador de toda conciencia que se quiera viva y que experimente lo vivo. No conozco ninguna transfiguración de la humanidad, ningún salto audaz de la comprensión, ni ningún descubrimiento personal fecundo que no haya parecido ridículo a sus contemporáneos. Y cierro con esta. El ridículo es una forma lanzada por los hombres y las mujeres contra la sinceridad. No existe acto humano sincero que no sea ridículo. Lo que el amor tiene de realmente exaltante consiste en haber logrado suprimir el ridículo entre dos seres, suprimir la censura aplicada de un modo maquinal a su sinceridad. El amor solo es ridículo para una tercera persona. Las otras grandes sinceridades lo son también para una segunda persona. En pocas palabras, si no son sinceros, si no son sinceras, no van a trascender realmente. Los textos de Ricardo son pura honestidad, bien estructurada, bien narrada, experimentando con las voces, por supuesto mejorables, como todo texto primigenio, ¿no? Pero es la semilla de un futuro y gran escritor, que espero me firmes mis libros cuando te hagas famoso y yo vaya a escucharte presentar tus libros. Y bueno, siempre voy a aplaudir a las editoriales independientes, que son las importantísimas, no a las grandes. Esas les pagan pésimo a los escritores, a las escritoras. Es una locura sobrevivir con editoriales independientes, al grado que no le entregaron sus libros hoy para que ustedes pudieran comprarlos, pero ya podrán contactarlo para que pues le compren sus libros, ¿no? Yo también le dije: ¿dónde está mi libro? Pero la editorial tuvo problemas que, bueno, ya resolverán. Y bueno, pues ese es todo de mi parte. Yo aplaudo de verdad la osadía que has tenido de decir: soy un estudiante de sociología y en la pandemia escribí estos cuentos y pues quiero mostrarlos al mundo y no me importa qué piensen de ellos. Son además... Para mí, yo creí que lo más complicado iban a ser escribirlos, pero no. Lo complicado siempre viene después, también ustedes por estar, porque es algo que nunca he dicho de manera pública, pero creo que se refleja mucho la sinceridad dentro de estos cuentos, precisamente porque no pasaba como por un momento muy grato en mi vida personal. Cuando yo entro a la carrera y después del primer semestre nos avisan que vamos a entrar en la modalidad mixta, pues estaba como que en este intervalo, ¿no? Mi familia vive en Tultepec, ¿no? Entonces estaba como que en este intervalo de mudarme, de adaptarme. Luego, pues como tenía 2, 3 años que no veía a los amigos con los que siempre he frecuentado, pues a mí me hacía mucho ruido de repente llegar y ver a gente que de alguna manera conozco por WhatsApp o por Zoom, pero que realmente, si yo no los encuentro frente a frente, soy incapaz de saludar, ¿no? Y también se suma mucho el autodescontento por mi carrera. Debo aceptar que no soy muy feliz estudiando lo que estudio. No quiero desanimarlos, pero pues entre lo que se junta, lo que les menciono, otras cosas, también pues, las preocupaciones diarias, también este cuestionamiento de que bueno, y estoy aquí perdiendo el tiempo, me regreso a mi pueblo y me pongo a repartir teléfonos o me quedo aquí a estar leyendo. De alguna u otra manera los cuentos me han permitido poder salvarme, y de alguna manera creo que inconsciente, ya viéndolo con una mirada retroperspectiva, también ser capaz de reconocer no solamente las falencias que hay, sino lo que se transporta dentro del texto. Rescato mucho el caso de Mundano y sobre todo el de Efraín, porque absolutamente todos se componen más bien como que de diversas vivencias de lo cotidiano, y no solamente eso, ¿no? O sea, también ser capaz de mirar al mundo y darte cuenta que tal vez no todo el mundo lo está pasando bien, y si tú crees que lo estás pasando mal y de repente te das cuenta que tu amigo que se está riendo de repente tiene pensamientos no tan gratos, y sales a la calle y te das cuenta que en el metro la gente se arrasa para pedirte 5 pesos, y llegas a la esquina y te das cuenta que hay muchas personas que se ven obligadas por su contexto a tener trabajos
en primera no legales y que además exponen a su integridad y demás problemas sociales, te das cuenta que realmente es lo que compone la vivencia. Sobre todo porque, rescatando el título de la obra, mundano, dentro de ciertas religiones se cree que cuando baje el que sea que va a juzgar, no van a subir las personas que sean dignas de esta tierra que se promete, ¿no? O del paraíso. Más bien las personas que han obrado bien, que son parte de la religión, que aman al prójimo y bla, 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 se van a quedar dentro de la tierra y esa es la gente terrenal o mundana. Pero al mismo tiempo y por la denotación que tiene dentro del cristianismo y también su definición que tiene por la RAI y coloquialmente, pues mundano se refiere como a lo perteneciente a la tierra, a lo nuestro. Y es algo con lo que intento jugar en la mayoría de los cuentos. Con eso entonces va a estar bien, y si hoy tuve un mal día, a cualquier hora lo puedo reparar, y si tomo agua, y si me pongo a hacer ejercicio, y si de repente estoy gratis y tiendo mi cama, y hago demás de cosas que la gente me tengo que decir que estoy bien, también para estarlo tengo que reconocer que no todo es grato dentro de mí, ni siquiera es grato dentro de mi entorno, y mucho menos tengo que pretender serlo, ¿no? Porque entonces sí, cuando realmente pasa lo horrible, el mentirte a ti mismo para intentar encajar y no ver lo que realmente está pasando. También, como no sé, siento como todo muy chistoso, porque no solamente lo remonto dentro de los cuentos, ahorita que lo dije que lo complicado fue después, porque también para publicarlos fue un problema. Ya cuando los terminé y digo, bueno, ahí tengo mis cuentos, no sé qué voy a hacer. La verdad es que la única espina que me hizo ver quién diablos me decía, ahora le vas a que los publicamos, será esta sensación de tener que hacer algo, ¿no? Porque, y les digo, al mismo tiempo uno tiene que estarse vendiendo cosas ideas para poder salir adelante y para entender que lo que estás haciendo está valiendo la pena. Que no digo que no, pero pues cuando estás en un estado de humor que no es tan optimista, y luego pues tampoco eso es como que en un lugar que te llena del todo, pues es como que complicado ser un poco más objetivo contigo o con uno más bien, pues cuesta demasiado trabajo. Y creo que esa es la importancia, no solamente el recalcar 10 cuentos, ni los idea de publicarlos, sino a alentarlos, y te los digo, no de estudiante a estudiante o de compañero a compañero, sino de persona a persona, que si hay algo que no los llena, si hay algo que sienten que no va, siempre vale la pena arriesgarse, porque al final de cuentas puedes perder. Es ahí donde rescataría la verdadera importancia, y que, justo como lo comentaste, al final de cuentas no importa mucho qué es lo que quieras, al menos lo veo así, sino el hecho de aferrarte y agarrarlo, si no todo pierde sentido. Entonces, nada, creo que es todo lo que tengo que decir. Estoy un poco nervioso, perdonen si de repente balbuceo mucho, soy muy redundante con lo que digo. No me imagino estar en esta situación, también se ve, ¿no? Como las cosas que haces al final de cuentas reflejan lo que es. También soy muy así de, no me gusta fingir que estoy feliz, pero la verdad es que estoy muy feliz.